Ahí estamos. Cerrando los temas, ¿no? Por lo menos en mi parte ya estamos con el último tema. Así que bueno, vamos a trabajar con esto. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Bueno. Lo que vamos a trabajar esta noche son dos elementos que hoy se aplican bastante. Antes de trabajar también tenemos, bueno, antes de trabajar también dentro de la aplicación vamos a tener un par de videitos para que lo podamos dar, porque está llegando gente, espera. Están llegando. Bueno, a ver, un segundo que están llegando ahí. Bueno, conceptos, ¿no? Por un lado, lo que es la realidad virtual y por otro lado, lo que es la realidad aumentada, ¿no? Son dos conceptos que a veces se pueden confundir, ¿no? Pero hay algo que los diferencia, ¿no? Puntualmente. Cuando se habla puntualmente de realidad aumentada, es cuando aparecen dispositivos que nos permiten mejorar, ¿no?, la apreciación de lo que ya tenemos del mundo real, ¿no? Eso es la realidad aumentada. Vamos a ir viendo ahora. Les había mostrado en su momento el otro día, sí, unos videitos. Ahora los podemos repasar, ¿no? Porque se les mostré, dije, bueno, esto es como una introducción, ¿no? Esa es la realidad aumentada, ¿no? Por otro lado, la realidad virtual es otra cuestión. La realidad virtual es cuando se dice que uno queda inmerso, ¿no?, sumergido en un, y la definición es más o menos dice así, en un universo sintético. Entonces dicen, ¿qué quiere decir un universo sintético? Es algo que obviamente que no forma parte de lo concreto, pero que nos engaña a los sentidos y nos hace creer que estamos en ese lugar. Ese es el concepto de realidad como virtual. Uy, tengo dos personas, están ahí. Esa es la diferencia que hay entre uno y el otro. En la realidad aumentada siempre estamos en el contexto real, pero con la realidad virtual no. Esa es la gran diferencia. Entonces vamos a avanzar acá para que lo podamos charlar. Ahí dice, ¿no? Lo que es la realidad es un conjunto de experiencias sensoriales. En el concepto de virtualidad, porque a veces uno dice, bueno, tenemos una clase, ¿no?, virtual. En realidad no es esto una clase virtual, es una clase, técnicamente se llama una clase sincrónica, porque estamos en el mismo momento, estamos todos enganchados, en el mismo horario, ¿no? Eso es básicamente ¿qué? Una clase sincrónica, porque estamos todos en lo mismo. Ahora, no es que es una clase virtual, no sé si se entiende el tecnicismo, ¿está? Es que porque estamos en una clase sincrónica, eso es lo que significa. Ahí dice que la realidad virtual es otra cuestión, ¿no? Es más complejo el tema. Por eso, claro, como dice Martín, la clase es real y sí, porque los que participamos asumimos que la cámara, bueno, nos puede poner, no creo que nos haga más lindo porque ya estamos al horno en algunas cosas, pero bueno, somos nosotros los que participamos, no tenemos lo que se llama técnicamente un avatar, que es la representación de uno, ¿no?, en un espacio, ¿no?, en un espacio virtual. Eso es lo que, básicamente. Acá estamos en una clase sincronizada. Claro, claro, como dice Tamara, por eso dice, ¿no?, que es una experiencia sensorial sintética, es que es una representación tuya, ¿no?, como si fuera un icono, si vamos al caso, o algo más, obviamente más desarrollado, pero
directamente todo en otro ambiente, no en el concreto. Eso es lo que tiene la realidad virtual. Por eso, fíjense que básicamente hoy ya es más fácil entenderlo cuando tenés juegos de realidad virtual. Cuando vos te colocan un casco, vos perdés noción de dónde estás ubicado ya. Cuando te colocan un casco, vos perdés noción de todo, porque tenés el sonido envolvente, no podés ver hacia afuera, lo tenés todo dentro del casco, ¿no? Entonces te da toda esa sensación, ¿no? Esa es la característica que tiene el concepto de la virtual. Por eso sí de que es experiencias sensoriales, pero ¿de qué? De un elemento o de un universo sintético, que estás metido dentro de otro elemento, ¿no? A eso se refiere. Ahí tiene, ¿no? Las 4 características: mundo virtual, inmersión mental y física, una realimentación sensorial e interactividad. Porque si te colocan el casco, vos al moverte, que es realimentás a la interfaz y se puede girar. Cuando vos giras con el casco, lo que hace es presentarte la imagen que está rotando. Eso es lo que tiene, ¿no? Por eso habla de la interactividad, ¿no? No sé si han visto algún documental, si no se los busco, que están jugando, ¿no? En realidad virtual, y a veces los tienen con un sistema, no digo encadenado, pero con un soporte enganchados. ¿Por qué? Porque a veces se giran rápido y te puedes caer, y en realidad es porque estás dentro de la parte virtual y te desenganchás de lo real, ¿viste? Eso es lo virtual específicamente, ¿no? Y este es el otro. Por eso dice, la realidad aumentada agrega información, pero seguís estando en el mundo real. Esa es la gran diferencia que hay entre los dos. Los primeros que trabajaron con realidad aumentada, los primeros, fueron con aplicaciones militares. Esas fueron las primeras. Para que se den una idea, hace ya, por lo menos fueron en la época de los 70, así que hace ya, miren, más de 40, casi 50 años, que básicamente los no el piloto, pero sino el copiloto de helicóptero, cuando es un helicóptero de combate, cuando se coloca el casco y rebate el casco, sobre el casco directamente le aparece información, sin dejar de observar lo que pasa alrededor, ¿no? Pero es porque le da mayor información para poder, digamos, operar, en este caso, que el helicóptero. Fue uno de los primeros de realidad aumentada, pero con fines netamente militares. Es el de realidad aumentada. Y ahí dice, ¿no? La diferencia entre los dos, ¿no? Que la red virtual, ¿no? La red se suprime y pasás a estar dentro, como si fuera de ese dispositivo, ¿no? Si uno fuera, a ver, hay una película en su momento que salió, que es de Disney, pero de los 80, se hizo la versión hace ya unos años atrás, la segunda versión, que se llama Tron, que es una película donde la persona, lo que le sucede es que cuando está interactuando, la persona queda, es decir, físicamente queda dentro de la realidad virtual. Entonces, eso es lo que, es decir, la persona queda metida dentro de la realidad virtual. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, claro, él no formaba parte de ese mundo, ¿no? Porque era del mundo real. Entonces decía, ¿qué pasa? Porque yo acá, porque él estaba dentro del mundo virtual y se da cuenta que no le correspondía, ¿no? Que ese es el concepto de virtual. ¿Me siguen en lo que les estoy comentando? Parece medio... Hoy, por ejemplo, se utiliza en algunos aspectos lo que es aumentada, por ejemplo, en dispositivos. Hoy hay aplicaciones en el celular que vos con una imagen y con una referencia, vos en el celular podés medir distancias con una imagen. Es decir, vos tenés una imagen, bajas una aplicación y con una referencia te puede medir ¿qué? La distancia de una puerta, la distancia de una ventana, la distancia de una pared, ¿no? ¿Eso por qué? Porque lee la información de la imagen, interactúa con la imagen real y te calcula que la distancia que vos tenés. Esa es una, que sería aumentada. Otro elemento de realidad aumentada también es algunas pinturerías, te dan la opción de, sobre la imagen que vos tenés, generás directamente qué pintura querés y estás viendo cómo te está quedando la pintura sobre esa habitación. Eso también es realidad aumentada.
porque te están ofreciendo directamente una mejora sobre el concepto de realidad. Esa es la gran diferencia. Bueno, los filtros, y sí, los filtros también. Los filtros son una realidad aumentada. Sí, sí. Lo que sucede es que es algo muy específico, ¿no? Pero lo otro que te decía es, por ejemplo, que es ver cómo te queda una habitación, una pared, ¿no? Lo trabajas con eso, ¿no? Y ahí tenés los conceptos, el real y el virtual, lo que es aumentada y lo que es virtual. ¿Está? Todo depende dónde uno se encuentra en ese entorno. Por eso dice, el entorno virtual está y el entorno que es real. Tenés realidad aumentada o todo virtual. ¿Me siguen hasta acá o es medio abstracto? ¿Me siguen en la idea? Bien, vamos a avanzar. Esto es los requerimientos que dice. Por eso, ahí dice un tema que es importante. En la realidad virtual está, dice, inmersión mental y física. En la realidad aumentada, no. ¿Estamos? Es una cosa que, si tienen que diferenciar qué es realidad virtual contra realidad aumentada, bueno, lo primero que tienen que decir es, ¿hay una inmersión en el mundo virtual? Si hay inmersión en el mundo virtual, es realidad virtual, si no es aumentada. ¿Eh? Esa es una característica que lo define. Esperen que tengo una persona que está enganchándose. Fíjense, otro detalle. Dice, combina tres elementos. Esto es realidad aumentada. Realidad virtual, siempre estás en el mundo real, ¿está? Y la otra que actúa en tiempo real. ¿Qué significa esto de que actúa en tiempo real? A ver, no es una realidad aumentada, pero nosotros, si nosotros tenemos la posibilidad de conectar el teléfono al auto, hoy tenemos autos que vienen con la pantalla interactiva, tenemos el mapa, podemos interactuar con el mapa, es decir, que pasa a ser un GPS ya que versión 2 o 3.0. Es decir, no es que estamos en una realidad aumentada, pero el mapa está enriquecido ¿de qué? De un montón de elementos que hacen al mapa. No sé si soy claro. Cuando vas con el auto, si vos lo ampliaste, puede también traer ¿qué? Referencias de negocios. ¿Está? Es decir, ¿qué cosa? Es un mapa enriquecido ¿por qué? Por las caras, por ejemplo, si uno trabaja con Maps, tenés las posibilidades de ¿qué? De los lugares de comidas, las estaciones de servicio, todas las referencias que te trae Maps. ¿Se entiende? Es decir, insisto, no es una realidad aumentada, pero es un mapa enriquecido, porque nos sirve a nosotros como referencia. ¿Está? ¿Soy claro con esto? Esa es la característica que tiene. Vamos a avanzar un cachitito en esto. Esto lo voy a pasar porque son los primeros, ¿no? Los primeros. Fíjense cómo eran, fíjense, miren, cuando empezaron algunos, ¿no? Simulador de motos, miren, año 62. Cuando habían empezado. ¿Está? Pero quiero avanzar. Y después hay uno de los primeros juegos, ¿no? De realidad virtual. Y hay otro que también en su momento salió que era Second Life. Second Life era un juego en la época de los 90 donde vos participabas, ¿no? Con un avatar, que era una representación tuya, y es como si tuvieras otra vida en este universo virtual que era paralelo, ¿no? Paralelo al concreto, al real. Eso es lo que tenía este tipo de juego, ¿no? Que por medio de un avatar te manejabas con esas características propias de la realidad virtual. Esa es la característica que tenía en su momento Second Life. Un segundo.
Ahí estamos. Para que se den una idea, ¿no? Esto de realidad virtual también nace de lo que se llama típicamente los juegos de rol. Ustedes, cuando hablan de juegos de rol a nivel software de juegos, ¿tienen idea de lo que estoy diciendo? Cuando se habla de juegos de rol, no sé, yo calculo que la mayoría utiliza juegos de rol, o ha jugado juegos de rol. ¿Tiene idea de lo que estoy diciendo? Que se ve en primera persona, que es cuando vos avanzás, no es que ves una figura que te representa directamente la imagen, es como que vos estuvieras avanzando. Supongo que habrán jugado alguna vez a un juego de rol. ¿Verdad? Me ponen que sí, es típico. Sí, Diego, el Doom. El Doom fue el primer juego de rol. Sí, el Doom fue el primer juego de rol. Donde vos era lo que se movía, era todo el escenario, ¿no? Lo que pasa que el Doom, voy a ser claro, denota edad. Diego, yo te puedo decir que sí, porque lo conocí ya cuando estaba trabajando el Doom, pero acá capaz que hay gente que le decís el Doom y no tiene idea de lo que estás hablando. No sé, Diego, porque esa es la situación. Capaz que decís el Doom y dice, hay gente que dice, no tengo idea de lo que es el Doom. Pero el Doom fue el primer juego de rol. Sí. Que el primero al Doom fue el Wolfenstein. Te hablo de los 90, ¿eh? Te hablo de los 90. Fue el Wolfenstein y después el Doom. Fueron los dos primeros. Ah, ¿viste? Por la edad. Mira, mira, mira. Tamara dice, conozco ambos, mira. ¿Viste? Fueron los primeros, que eran de, no digo de inmersión como virtualidad, pero los juegos de rol. Fueron los primeros juegos de rol. Y ya que hizo referencia a Diego, el Doom encima se jugaba en red. Entonces tenía una característica que lo diferenciaba totalmente de los otros, porque cuando había varios jugadores en red, cada uno veía desde su lado. Esa es la característica que tenía. ¿Eh? Vamos a avanzar un poquitito. Bien. Estas son explicaciones de cuando. Bien. Fíjense. En la actualidad, cuando se habla puntualmente de cuáles son los sistemas actuales de realidad virtual, la mayoría son cascos. ¿Por qué? Por un tema tecnológico. Pero hay otros que directamente tienen, digamos, la versión 2.0 para realidad virtual, donde cuando uno entra, además del casco, en muchos casos se generan todas las sensaciones, no solamente a nivel casco. Esa es la característica que tiene. ¿Ven? Acá tenés el casco, otro tipo de casco, y acá, fíjense en este, que directamente están trabajando como si fuera con un fusil. Este caso, hay un video, no le hace, si yo se lo busco y se lo coloco, que en realidad, no me acuerdo si es Estados Unidos, algunos grupos los hacen entrenar con realidad virtual. Directamente, porque los prueban con realidad virtual. Con escenarios les sale más barato en realidad. Con escenarios de realidad virtual. A un conjunto de soldados con directamente que realidad virtual. Y ahí estás sumergido totalmente, porque vos tenés el casco y todo lo que vos hagas es lo que sucede. Pero insisto, esto es realidad virtual, no es aumentada. No es aumentada. Y en ven, la persona entra y tenés cámaras en todo y directamente la inmersión también es, no digo que es con el casco nada más, sino tenés la sala preparada ¿para qué? Para eso. ¿Se entiende? Esa es la diferencia que tiene. Tenés una inmersión directamente donde tenés todo el ambiente preparado para esto. ¿Soy claro? Esa es la diferencia que tiene. Bien, vamos a avanzar. ¿Ven? Acá está la persona, entra y es como si estuviera en el lugar. Eso es lo que tiene la realidad virtual también. Este es para la parte directamente es aplicaciones. Son estas. Y ahí tiene, hay lugares. El que tiene también en este formato que es de realidad virtual es el Museo de España Reina Sofía.
uno puede entrar por internet y entras por las galerías y podés ver todas las obras de arte directamente como si estuvieras caminando en el lugar. Eso es lo que tiene directamente la página web del Museo Reina Sofía en España. Esa es una de las características que plantea. Bien. ¿Cómo andamos hasta acá? ¿Me van siguiendo en esto o lo van llevando? No tiene, insisto, no es complejo, pero es para que entiendan conceptualmente cómo es esto. ¿Eh? Bien. Vamos a avanzar. Y acá lo que tiene ya son cosas que ven, dice, elementos que existen y elementos que no existen. Por eso hay un tema con la realidad virtual, obviamente que te engañan a los sentidos, porque vos cuando estás mirando, ves, te dice, esto es lo que está en la realidad. Pero estos son elementos que agregados, ¿no? Que no son parte de la realidad. Ni la taza, ni la media esfera. Pero cuando estás, insisto, con un dispositivo de realidad virtual, te va a dar la idea que está. Esa es la mayor sensación que tiene. Hay que pensar cuando tenés acoplado, obviamente, audio. Eso lo hace más real. Bien. Y esto es lo que, se lo voy a ampliar un cachito, ahora después le pongo el video de vuelta para que quede claro, ¿no? Esto es realidad aumentada directamente. ¿Ven? La persona tiene un dispositivo, puede ser directamente una tarjeta de codificación, y lo que hace es con la cámara, ve la tarjeta y con eso ¿qué hacen? Directamente ¿qué? Ven el nuevo contenido. Eso es realidad aumentada, que es lo que vimos en el video. ¿Lo recuerdan eso? Si no, lo que hacemos es ver lo que era cortito. ¿Lo recuerdan lo de realidad aumentada? No sé si todo el mundo lo recuerda. Si no, ahora hago el zapping y se los coloco un ratito. Ah, bueno, ahora te lo ubico. ¿Para qué hacemos un zapping? Son cortitos. Son cortitos, total. Vale, son cortitos. Dame un segundito que... ¿Para qué hago zapping? Primero para que acomodo todas las pantallas, porque después se me descontrola todo acá. Un segundo. A ver si es este. Sí. Voy para atrás, un cachito. Ahora comparto este. Claro, las tarjetas. A ver si levantamos el sonido. Ah, este no traía sonido, si me equivoco, pensé que le puse compartir. Lo que tiene acá es que ella se pone una tarjeta delante de la cámara y ella ve que los órganos delante de la... Es lo que ve en la pantalla de la compu. Se le acerca directamente una tarjeta y aparece esto. Está la cámara de la compu, lo detecta y le aparece directamente esto en la pantalla, en el monitor. Es decir, no sé si se entiende el concepto. Muestra contra la cámara. Sorry, that was the wrong answer. ¿Eh? ¿Se entiende conceptualmente cómo es? Eso es realidad aumentada. Correct. ¿Se entiende? Ese es el de realidad aumentada. Te hacen una ficha y con esa ficha lo detectan. ¿Se entiende conceptualmente cómo es esto de la realidad aumentada? Siempre interactúa con
la cámara que está en la compu, por ejemplo, o una cámara externa. Eso es lo que tiene. ¿Ven? Lee las tarjetas y con las tarjetas, ¿no? Depende, siempre, a ver, ahora después se lo quiero mostrar, está por un lado la tarjeta que está vinculada con un software y el software es con The lo que te answer va a is mostrar verb. a vos. A verb is an action word. Esa es la característica. La tarjeta solamente es la que te va a permitir acceder al tipo de respuesta. Para este video y el otro, el contador Geiger. Correct. Ahora les levanto el otro video también. Jacket. Un blouson. Es bastante sencillo. Sorry, that was the wrong answer. The correct answer is scarf. Une écharpe. Les voy a mostrar el otro video. Y también lo que hemos visto. Este es cortito. Ah, listo. Voy a ponerlo otro, compartirlo al otro. Bueno, ¿cómo anduvo? ¿Se entendió el concepto? Ahí te queda claro. Está el de red aumentada, donde de acuerdo a la tarjeta es lo que están viendo. Esa es la característica que tiene la red aumentada. ¿Eh? Vamos a avanzar. Este es de los primeros. Voy a sacar esto. Estos son ensayos que hicieron, que me parecen bárbaros. Fíjense, realidad aumentada, pero directamente, ¿no? Es un casco, pero este casco te permite, ¿qué cosa? Es
transparente también al usuario. No es que vos estás todo en virtual, no, no, no. Fíjense que acá ellos son los primeros que decían los ensayos, ¿no? Ven a través de esto y ¿qué ven? La información de la calle, qué es esto, cuál es la longitud, cuánto está elevado. Eso fue lo que en su momento quiso hacer Google con los anteojos que llamaban Google Glass, pero no tuvieron éxito con eso. Es decir, técnicamente era novedoso, pero era complejo también de trabajar. Por lo menos hasta ahora no ha tenido resultado. Es decir, ha sido una innovación que largaron, pero que no tuvo resultado. Para el, digamos, el público común, para nosotros. ¿Se entiende? Esto es realidad aumentada. Lo que pasa que, a ver, vamos a lo concreto. ¿Te imaginas en el auto que en el parabrisas te despliegue toda esta información cuando vas manejando? Que tengas arriba en el no, no digo en el lateral que vos, o en el celu que tengas el mapa, sino que a la vez te lo despliegues sobre quién, sobre el parabrisas, te puede llegar a distraer en algunas ocasiones. Y se complica, ¿viste? Lo que sí me pareció interesante, que no me acuerdo si fue Chevrolet, que tiene un sistema, si haces un desastre, pero había visto uno, no me acuerdo si era Chevrolet, que lo que habían hecho era, vos tenías, cuando vos activabas, se daba la combinación, ¿viste? De noche, y vos tenías activas las luces, tenías la posibilidad de que en el parabrisas trabajara una cámara, que en el parabrisas proyectara una infrarroja. Eso me pareció interesante, que lo estaban probando. ¿Qué significa? Vamos a hacerlo fácil. Vos salimos acá a la ruta, en la ruta no tenés iluminación en la ruta. Estás con la iluminación tuya del auto, ¿está? A lo sumo el auto de frente. Pero lo que habían colocado era un par de cámaras infrarrojas que tenían la distancia de las largas, de las luces largas, entonces a vos te permite ver a 200 metros si se te cruza un animal. Eso sí me pareció interesante. Porque si vos de noche podemos ver hasta 100 metros, pero si a la distancia de la luz larga vos en realidad sobre parabrisas te está mostrando si se te cruza un objeto, eso sí me parece piola. Es decir, tampoco a lo que voy es no cargar todo, fíjate qué vas a utilizar. Porque ese método sí te puede servir. ¿Soy claro con esto? Pero eran ensayos que estaban trabajando. ¿Te imaginas? Nosotros, porque tenemos zonas muy planas y no tenemos tantos bosques. Pero imagínate Bariloche, que haga 7 lagos de noche, a pesar de que está todo asfaltado, tenés que ir a un tema médico de San Martín, te tenés que ir a Bariloche, se te cruza lo que sea, un caballo, ¿no lo viste? Y te lo llevaste puesto. En cambio, de esta forma te permite poder trabajar, ¿no? Tiene eso. Vamos a avanzar un poquito más. Esto, que yo les decía, miren, que estaban haciendo ensayos, esto es lo que nosotros vemos con el Maps. Cada vez que hoy nosotros vemos, acá porque están sobre el mapa, pero directamente en Maps, hoy cuando nosotros ampliamos, Gran Hermano Google te cobra por la publicidad que vas a hacer. No sé si eso lo sabían. Cada elemento que vos colocás, si vos querés referenciarlo con un negocio, te lo cobra. Para que lo ubiques ¿dónde? En el Maps. Ahí me ponen que sí. ¿Está? Ah, ¿vos qué hiciste? Mira vos. Sí, sí, te lo cobra. ¿Monetizan por ahí? Sí, 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 te monetizan eso por ahí. Tiene lo suyo. Sí, vos tenés, hay algunas referencias que sí, es distinto que si vos como usuario sacás una foto de un lugar y la etiquetás al lugar, es distinto, pero si el lugar quiere colocar esa referencia que aparezca en Maps, lo tenés que pagar. Sí, eso lo sabía. Ahora vamos a avanzar un cachitito. Fíjense esto. ¿Qué significa bien? Claro, lo de reaumentada. Constantemente estás en dónde? En el mundo real. Fíjense que lo dice bien clarito.
esta información de verdad tiene que estar vinculada específicamente al mundo real de manera coherente. Eso es realidad aumentada. Soy claro porque después se cae una pregunta y se me confunde. Y hay, aumentada siempre estás metido en el mundo real. Virtual no, estás en otro lado. Eso para que quede bien conciso eso. Realidad aumentada siempre estás en el mundo real. ¿Tenés mayor cantidad de información? Sí, pero siempre estás operando en el mundo real. Ojo, no sea que después, viste, me digan, no, lo que... No. Esto de lo que habla de tracking sería de rastreo. Hoy acá habla, bueno, de tracking o seguimiento del observador. Con interfaces que hoy podemos tener, entre comillas, de realidad aumentada, ¿no? ¿Qué les parece? La gente de logística hoy, con la información que contamos y con los software que hoy tenemos, hoy nosotros, ¿qué software utilizan ustedes para moverse como GPS? ¿Cuál utilizan como GPS ustedes? Cuando vas con el auto, con el celu, Waze pone Martín. Y en el Waze, ¿qué pasa? Que es interesante en tiempo real. ¿Qué hacemos como usuarios? Lo actualizás, claro, fíjate que es parte de lo que dice que es el concepto de realidad aumentada. Estás participando, estás realimentando, y está todo en el mismo momento, digamos que hay una localización real y constantemente estás modificando ¿qué cosa? Esa realidad porque la estás enriqueciendo. Por eso es el concepto de realidad aumentada. Está, si hay un accidente, si hay una cámara, si hay un auto detenido, cuál es el estado del tráfico. Eso aparece en Waze, que de alguna forma también aparece en Maps, pero ¿por qué? Porque Google compró a Waze. Pero Waze, todos los usuarios participamos opinando, entonces se va constantemente alimentando. Bueno, un minuto, ¿cómo andamos hasta acá? ¿Lo van siguiendo el tema? Que son todos de virtual y aumentada, ¿van quedando claros? Así grabamos y nos enganchamos y cuarto. Dale. Bueno, lo bajamos ahora para que grabe todo, dice falta menos de un minuto, y cuarto nos enganchamos un ratito más para cerrar el tema. Dale.